Bienvenidos a este primer capítulo del Film del Mundo, una sección de pasillo donde un amateur cinéfilo estará diciéndole a otros amateurs cinéfilos su pequeña opinión sobre cine nacional, el cómo, el cuándo y el por qué de las películas que se crean en este hermoso país, con el fin de visualizarlas un poco más, darles un poco más de relevancia, discutirlas un poco más de lo que normalmente hacemos. En esta ocasión, como ocasión inaugural, vamos a discutir acerca de Pájaros de Verano, la película nacional por excelencia del año 2018. Una película dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Nótese la distinción. Normalmente en noticieros y en todo lado dicen Ciro Guerra y Cristina Gallego. Realmente esta película es más de Cristina Gallego que de Ciro Guerra. Ya llegaremos a eso. Son marido y mujer. Llevan trabajando juntos desde 2004. Y normalmente Cristina había sido la productora de las 3 películas anteriores y en esta ocasión decidió hacerse con el rol de codirectora y dividir un poco tareas con su esposo. La primera película en la que trabajaron juntos se llama La sombra del caminante. Es una obra blanco y negro que es la única de la filmografía de Ciro Guerra y Cristina Gallego que sucede en una ciudad, en este caso Bogotá. Está súper adelantada a su tiempo, trata muchos temas de posconflicto, de guerra, de reinserción social, problemáticas urbanas, el problema de no conseguir trabajo, de cómo eso lo afecta a uno como persona, las discapacidades físicas. Es una película verdaderamente hermosa, súper recomendada. La segunda película llegó en 2009, se llama Los viajes del viento, es mi película nacional favorita. Trata un poco, toma la historia de la leyenda de Francisco el Hombre, este acordeonero que le ganó el acordeón al diablo en un duelo de acordeón. Y el dueño del acordeón en la película ya está viejo, está en sus últimos años y tiene que llevar el acordeón al sitio donde su maestro se lo regaló, en La Guajira. Entonces, viniendo él de un pueblo X más al sur, haciendo todo el recorrido del viaje con un compañero, un niño que quiere aprender a tocar acordeón, quiere que él le enseñe. La película se convierte un poco en una radiografía sobre el Caribe colombiano. Muy hermosa, una fotografía impecable, música de verdad de erizarlo a uno y de hacerlo pensar como en pucha, la diversidad que tiene este país. Es mágico, es increíble. Hay una escena que incluso es como, yo esa película siempre he dicho que es como el Whiplash colombiano, como por darles un referente. Después vino El abrazo de la serpiente, que claramente es la película que catapulta a Ciro Guerra y lo establece ya como uno de los directores más importantes de Latinoamérica. De hecho, gracias a esa película ahora Ciro Guerra hace parte de la terna de la academia, de los que eligen los premios Oscar. Es una película muy hermosa, no me detendré mucho ahí. Se trata de la adaptación de El Río, una novela, si no estoy mal, estadounidense, que trata sobre la historia de 2 científicos que recorren el Amazonas en busca de una planta sagrada, que es una parte central de la cultura de un grupo indígena que está a punto de extinguirse. Pero es una película muy bonita que habla sobre esos momentos de encuentro entre las comunidades aisladas y el mundo occidental, y a la vez una reflexión en cuanto al hombre occidental, cómo se construye y cómo se ve afectado por los modos de consumo y de existencia en comparación a cómo viven otras comunidades. Es una película súper bonita. Así llegamos en este año 2018 a Pájaros de Verano. Pájaros de Verano es una película que cuenta la bonanza marimbera, la historia de una familia guayú que se ve involucrada dentro de la cadena de producción, que ve en ella un negocio y que gracias a uno de sus miembros termina haciéndose un poco con el liderazgo en la zona en cuanto a lo que es el cultivo y exportación de la marihuana. Es una película que, bueno, llevan planeando desde que hicieron Los viajes del viento. Cristina Gallego, de hecho, o sea, 2 de los personajes, el que es el portavoz de la familia y el tío, el que vive en la sierra, salen en Los viajes del viento con sus atuendos y todo. O sea, ya hay como una lógica de universo Ciro Guerra, ¿sí? Es una película que es, o sea, se nota mucho que es la mano de Cristina la que está liderando este proyecto. Es muy femenina, utiliza muchas una voz narrativa que suena
suena mucho menos a Ciro, más a Cristina, no sé cómo definir esto, pero por ejemplo utilizan muchos pillow shots, no sé si hay un término en español, me disculparán, que son estas tomas que no le cuentan a uno mucho sobre la narrativa, pero sí sobre el tono, y son cosas muy elegantes, muy sutiles, muy... El que haya visto esta película recordará los pies de un pájaro cruzando la alfombra, una alfombra que se ve que es carísima, cuando ya la familia está tapada en plata, cruzándola con una delicadeza y una elegancia que se nota que son detalles que no estaban dentro de las películas hasta que Cristina aparece como codirectora. Y es una película muy bonita porque logra contar una historia narco sin ser narco, ¿sí? O sea, es una historia que logra contar una historia que obviamente está hilada y está conducida por el narcotráfico. Está obviamente muy influenciada, la obviedad de esas influencias me molesta un poco, la verdad me parece que le resta originalidad. Está obviamente muy influenciada por películas como Scarface o como El Padrino, pero tiene un tono muy propio que viene mucho de coger un estilo Gabo en las cosas, hablar de realismo mágico. Obviamente es un cliché, pero en este caso es necesario porque habla mucho como de la superstición comprobada. Gran parte de esta película trata sobre las creencias, como violar esos códigos éticos establecidos. Muchas veces tiene repercusiones, como que existe una cierta fuerza que lleva a que sucedan cosas malas. Y en este caso se da muy claramente. Pasa cada cierto tiempo que Úrsula dice: miren ese pájaro, es un augurio de muerte, no hagan tal cosa porque es un augurio de mala suerte, y efectivamente suceden. Todas estas supersticiones, hay incluso fantasmas en la película, están muy presentes, afectan la manera de pensar, de existir de los personajes de una manera muy bonita, la verdad, muy bonita. Muy respetuosa con la cultura indígena, no intentaron hacer lo que terminaron haciendo en El Abrazo de la Serpiente, que fue exotizarlos y crear un indígena de literalmente taparrabos y escribir en rocas gigantes jeroglíficas, que fue un poco una crítica que escuché mucho de, sobre todo amigos estudiantes de antropología, sino que por el contrario se dedicaron a ser muy honestos, a contar todos estos puntos de choque que hay entre la cultura occidental y la cultura guayú. Entonces hablan mucho del problema de trago, de cómo muchas de las festividades o momentos rituales de los guayús se han visto afectados por el trago, de cómo empiezan a andar en carro, cómo poco a poco empiezan a hacerle concesiones a la comodidad, dejando de lado algunas de las cosas que eran claves dentro de la cultura. Entonces uno ve poco a poco a través del personaje de Natalia Reyes cómo ella empieza a ver una vida más cómoda o más accesible o más deseable en el mundo occidental, y empieza a dejar de lado las costumbres de su madre, que antes defendía capa y espada también. Y hay algo muy interesante, y son, pues cada uno de estos personajes es una joya, o sea, tiene un nivel de complejidad bastante alto, que hace que uno no los logre como comprender por completo. Y hay dos personajes que son la clave de esta historia, que son Leonidas y Moisés. Son un poco hilos conductores del conflicto de la historia, no diré mucho más, pero es muy interesante que sean, sus nombres son los nombres de dos personajes históricos del mundo occidental, de Leonidas, que fue el que, pues si se vieron 300 saben quién es Leonidas, el general griego que evitó con 300 soldados que el imperio aqueménide se tomara Grecia, y pues Moisés, que fue el que partió las aguas para lograr que los israelitas escaparan de Egipto. Y, o sea, son dos referentes culturales muy interesantes que de alguna manera significan, creo yo, como el pensamiento y la espiritualidad occidentales puestas en otro contexto, y cómo al ponerlas ahí generan una serie de rupturas y de disyunciones muy fuertes. Tal vez estoy como rebuscándome el simbolismo, pero la verdad es que no hay otra razón para ponerle esos dos nombres. Es muy importante también tener en cuenta que hay otra influencia, que es Leopardo al Sol, muy claramente. Es un libro de Laura Restrepo, una novela
que cuenta esta historia de una manera también muy shakespeariana. Por la estética, por el tipo de narración, se nota que viene muy de ahí. Y es muy importante también como pensar que esta historia tiene, o sea, tiene la estructura de un drama de Shakespeare. Es una historia que cuenta el conflicto interno humano de una manera muy desgarradora, que habla mucho como de estas espirales que tenemos de pérdida moral, de que sabemos que ya tenemos todo el poder que queríamos tener o tenemos tal o cual posesión que queríamos poseer, pero aún así por nuestras ansias quedamos cegados ante ello y queremos más y más y más. Hay personajes claramente inspirados por Otelo, por Macbeth, por sí, está muy claro ahí. La fotografía es una cosa espectacular, hacen un trabajo hermoso de contrastes, está muy claramente, hay dos escenarios centrales en la película que son la Sierra Nevada, la casa del tío y el desierto. La película logra mostrar como si estas personas que viven en la sierra también son guayús, pero están un poco más cercanas al hombre blanco y a su manera de pensar y de actuar y a sus ambiciones. Entonces muy sabia con eso, logra incluso que las paletas de colores muy claramente dicen como este es el territorio de la familia protagonista y este es el territorio de la otra familia. Las actuaciones son muy buenas, excepto, y esta es mi mayor crítica a la película, por la escena de las avionetas. El que ha visto esta película sabe a qué escena me refiero, pero es que es increíble que un director del talante y de la fama de Ciro Guerra y una productora, ahora directora, del talante y de la fama e importancia de Cristina Gallego, dejen pasar una actuación tan, verdaderamente vi esta película 2 veces en cine y las 2 veces estuve como, ay no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es tal vez la escena más tensionante de toda la película, donde la vida de todos está corriendo riesgo y hay 3 gringos parados haciendo, no, please. Y es como, parce, ¿por qué no pudiste parar la película 2 segundos, parar de grabar, meterles un grito, regañarlos o algo, darles miedo de verdad para que lo actúen bien? Yo entiendo que probablemente es una escena que requiere mucho presupuesto, hay un poco de camiones y avionetas ahí parqueados, pero por Dios, si vas a hacer una película que está aspirando a ser la nueva ganadora de mejor película extranjera, no se te puede pasar 4 gringos haciendo cara de idiotas en tu escena de más tensión. Sin embargo, es una película que logra algo que me gustó muchísimo y es crear sensaciones alrededor de lo no contado. Entonces es una película que no te tiene que mostrar la violencia realmente, sino que te puede mostrar los segundos antecedentes y dejarte un vacío, y con ese vacío permitir a la mente libremente, que la mente con libertad llene ese vacío narrativo, y eso genera un impacto mucho mayor que haber mostrado una escena de un asesinato, de lo que sea. Y después con música, con actuación, con escenas de persecución, lo que sea, lo llenan a uno del sentimiento de la repercusión. Es una película que se distancia muchísimo de cualquier película de Hollywood precisamente por eso, porque es capaz de demostrar que la acción pesa, que no somos todos como unos héroes ahí llenos de agallas, sino que si tú usas una pistola de ahí en adelante vas a ser una persona completamente diferente, que habita el mundo de una manera distinta, que se arrepiente, que le duele, que esa arma pesa. Siempre las pistolas hay varios momentos que las cogen como en muebles y se ve como se arrastra, como hay un esfuerzo a la hora de levantar un arma contra alguien. Entonces de alguna manera eso me pareció una gran forma de romper con el cliché de la película hollywoodense, y es mostrar el peso de la violencia, tanto en la acción, tanto en lo previo como en la acción, como en la repercusión. La música es algo precioso y la música juega un rol determinante en la narrativa de esta historia. Se supone que toda la historia es realmente un canto, como la película abre con
maestro de la música, con un pregonero, no sé cuál sea la palabra exacta, indígena, que está contando la historia y se divide en cantos, primer canto, segundo canto, creo que son 6 cantos, y al final cierra contando la conclusión y dando una suerte de moraleja. No solamente cuenta la historia y la bota y ya, sino que es muy consciente de estoy diciendo esto para que no se repita, como ojo, este es un paso a paso de lo que te va a pasar si te metes en el mundo del narcotráfico, esta es la espiral que vas a recorrer. Todos los personajes son muy conscientes de eso de alguna manera. Todos saben lo que conlleva y todos tienen miedo y todos al final hacen. Hay que reconocer el esfuerzo increíble que hay detrás de hacer una película en Wayuunaiki. Adaptar un guion a Wayuunaiki, hacer que actores profesionales que no saben Wayuunaiki se aprendan todo un lenguaje indígena para utilizarlo por primera vez en una película y que salga tan bien. Es una cosa de locos, es un tributo hermoso a una cultura que por primera vez podemos escuchar en pantalla grande. Muchos de ustedes habrán tenido contacto con la cultura wayuu de una manera u otra. Yo no, yo jamás había escuchado cómo suena una palabra wayuu y es algo muy bonito, como llenar ese vacío un poco. Es muy poderoso. Se me va a descargar esta cosa. La música claramente llena la atmósfera de este drama, de esta tensión, de esta carga que además está completamente vinculada a la cultura, a las costumbres wayús, a este sentimiento, este tono, este ambiente como espiritual que hay alrededor de todo el lío, a pesar de ser una película de narcos, es una película profundamente espiritual que cuenta mucho sobre esta reflexión de quiénes somos nosotros, en qué creemos, cuál es nuestro conjunto de valores. Así que eso es todo, eso es un poco Pájaros de Verano, es una película que probablemente vaya a estar nominada para Oscar a Mejor Película Extranjera, a menos que la escena de los gringos pese lo suficiente, porque fue madre, es que es terrible, es que se tira un gran momento del cine colombiano. No creo que pueda ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera, al parecer yo no la he visto, pero al parecer la película que sacó Alfonso Cuarón, director de Gravity por ejemplo, ahorita es la favorita, pero no le perdamos fe. Y esta va a ser la última película que va a hacer Ciro Guerra como película nacional, porque a partir del siguiente año va a empezar a trabajar en una adaptación de un libro de Coetzee, ganador de Nobel, que se llama Esperando a los Bárbaros, con Johnny Depp y con Robert Pattinson como protagonistas. Ninguno de los dos es un actor de mis afectos, pero confío en las capacidades de este matrimonio de Cristina y Ciro para sacar el proyecto adelante. Es una película hermosa, Pájaros de Verano. Probablemente si la nominan la podrán volver a ver en cine, si no hay que estar pendientes a ver cuando sacan versión en DVD o a ver qué man por ahí en la esquina la tiene, o si en algún momento llega a Retina Latina. Les iremos contando si eso sucede. Queremos saber en los comentarios qué les pareció esta película, qué otras películas quieren que reseñemos, qué creen que nos faltó decir, qué creen del próximo proyecto de Ciro y Cristina. Pero por favor, ¿qué opinan de esta sección? Suscríbanse al canal de YouTube y estaremos hablando y estaremos dando más reseñas y más videos y más contenido de pasillo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.